Estimados y estimadas telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada del programa estamos conversando con investigadores extranjeros que forman parte de la red internacional de los académicos de la Universidad de Talca. ¿Cómo se han realizado, cómo han sido las interacciones culturales entre países de habla alemana y Latinoamérica? Algo sobre las disputas en los territorios del reino del Imperio de Habsburgo. Y por otro lado, algo sobre la generación del Estado moderno. Son algunos de los aspectos sobre los que vamos a conversar con el profesor Ludov Peliceo del Departamento de Idiomas y Culturas Extranjeras de la Université de Picardie, de Jules Verne y de la región de Picardie de Francia. Acompáñenos a Más Conocimiento. Les presento el Dr. Ludov Peliceus, Universidad de Picardie, Jules Verne, Amiens, Francia. En su universidad, el Dr. Peliceus es profesor catedrático en Historia de las Ideas y de Historia Cultural e Intercultural de los países de lengua alemana. Antes de ir a Amiens, había sido profesor extraordinario en Maguncia, visiting fellow en la Universidad Nacional de Irlanda y profesor invitado en la Universidad de Graz, en Austria. Ha obtenido varias becas prestigiosas. Sus publicaciones tratan de las interacciones entre los países de habla alemana y América Latina. Otros temas importantes de su investigación son el Imperio Habsburgo como espacio multicultural y la política de la UNESCO en relación al patrimonio de la humanidad. El profesor Peliceus es vicedecano y responsable de su universidad para América Latina, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo han sido las interacciones culturales entre los países de habla alemana y habla latina? Las disputas en los territorios de la Casa de Habsburgo, la creación del Estado moderno, la arquitectura urbana en el siglo XX. Para conocer más sobre esto y otros aspectos, vamos a conversar con el doctor Ludov Peliceo, profesor de la más alta jerarquía en Francia, vicedecano del Departamento de Idiomas y Culturas Extranjeras y coordinador con universidades de países de América, de la Universidad de Picardie, Université de Picardie. Jules Verne, por Julio Verne, en Picardie, Francia. Su principal línea de investigación, la historia moderna, ciudades, arte, transferencia, formas de violencia en el Imperio Habsburgo. El profesor Peliceo ha escrito múltiples artículos en revistas internacionales, varios libros y capítulos de libros, y además ha liderado varios proyectos de investigación en su línea de investigación. Profesor Peliceo, Ludov, gracias por aceptar la invitación al programa Más Conocimiento en su octava temporada internacional. Bueno, muchas gracias por la amable introducción, muchas gracias para dejarme presentar un poco mis líneas de investigación y también mi universidad. Muchas gracias. La región de Picardie, en francés, Picardia en español, está ubicada al norte de Francia. La capital es Amiens, tiene alrededor de 150.000 habitantes y allí vivió y falleció a los 77 años, en 1905, el famoso escritor Jules Verne, Julio Verne. ¿Ya? Eso a modo de contexto. ¿Ya? A tu juicio, Ludov, ¿por qué algún latino que pase por allí, por Francia, debería, a tu juicio, visitar Picardie y particularmente Amiens? ¿Qué le caracteriza?
Bueno, ya diría yo que es sobre todo la catedral. Es una catedral que es única porque es una catedral que lo han comenzado en 1215 y que es, en cuanto a su espacio interior, la más grande catedral gótica del mundo. Es que los otros, como la catedral de Colonia, fue finalizado en el siglo XIX. Entonces es el arte gótico, como en este norte de Francia. Luego es importante e interesante de ver aquí una cosa que es muy singular, que se llama les ortolinages. Entonces son jardines en el agua que ocupen una gran superficie que se encuentran al largo del río Somme, y entonces todo el campo, todo el conjunto aquí está vinculado con este jardinaje, bueno, pero también con la historia de la Primera Guerra Mundial, porque la ciudad de Amiens se encontraba en el centro y por lo tanto también es interesante de ver los alrededores. Y finalmente, por supuesto, por la figura de Jules Verne, hay que ver el museo. No es originario de Nantes, de una otra ciudad, pero sí hay una exposición y entonces vale la pena para descubrir un personaje tan importante, tan interesante como Jules Verne, y se puede hacer esto a través de una estancia aquí a Amiens. Bien. Gracias, Ludov. Yo creo que para todo el mundo y para quienes han tenido el gusto de conocer, París es la ciudad luz, es una ciudad que llama al romanticismo. Pero mirando en la información que está por allí en internet, observé que dicen que la ciudad de Francia más romántica es Amiens. ¿Eso es cierto? ¿O en qué se basa? Bueno, claro, es que un poco como se vende su propia ciudad, al que punto tal vez la más romántica. Bueno, ciertamente no por el tiempo que siempre no siempre es el mejor del mundo, pero lo que sí es interesante y que tal vez ha guiado a esta imagen, que son primero los jardines que son vastos y grandes, que son conectados con canales. Es un poco como, de cierto modo, un Venecia del norte, y también, bueno, las pequeñas casas que son al lado del río Somme y que son muy pequeñas, que datan en su mayoría de finales del 19, que dan una impresión muy, muy particular, con pequeños restaurantes, porque cada restaurante como se encuentra delante de un restaurante, delante de una casa, solamente tiene como, bueno, una terraza de unos 5, tal vez 10 metros de ancho. Entonces es todo muy Lilliput, y esto también crea un aspecto muy, muy... Son como espacios muy íntimos, tal vez, pequeños sí, e íntimos. esto, Ya, sí. ya. Gracias, Ludo. Ludo, hablemos un poquito de la Université de Picardie. ¿Okay? ¿Esta universidad es privada o es pública, estatal? Es una universidad pública y tiene el gran centro en Amiens, pero hay que subrayar que también tiene lo que se llama antenas, entonces otros ciudades más pequeños que también tienen centros universitarios. Entonces tenemos... Centro, perdona Ludov, son otros campus de la propia universidad. ¿Sí? Sí, que también apartienen a nuestra universidad, pero se encuentran a Creil, a Beauvais, a Soissons, para solamente citar 3 ejemplos que son formando parte de nuestra universidad. Allí en esos distintos campus hay distintas disciplinas, distintas facultades, me imagino. Sí, bueno, es que todas las facultades de importancia, de cierto modo, son concentrados
aquí en Amiens. Y también para los primeros diplomas de los primeros 3 años, esto se puede estudiar en estos pequeños campos. Es decir, no hay campos fuera en otras ciudades con formaciones específicas. Por ejemplo, tenemos un campus a Beauvais en lenguas, donde la gente puede estudiar el español, el inglés, pero para continuar el máster tienen que venir aquí a Amiens para realizar el doctorado. También pasa igual con, bueno, medicina, por ejemplo, es imposible porque medicina solamente se puede estudiar aquí. Aquí tenemos el centro hospitalier universitario y por lo tanto medicina, derecho aquí. Pero ciertas cosas que llevan durante los estudios de los primeros 3 años a una formación más profunda, permiten, se puede comenzar en estos Ludov, la Universidad de Picardie tiene todos los ámbitos disciplinarios o se focaliza en alguno en particular. Pero recién me han nombrado lenguaje, me han nombrado medicina, derecho, al parecer tiene las distintas disciplinas, ¿no? Sí, es que la universidad es una universidad con todos los campos, cierto, tal vez un poco menos en el campo de ciertas disciplinas técnicas, mecánica, porque hay también una escuela de ingeniería que es independiente, a nuestra universidad. Pero luego sí, en cuanto a derecho, medicina, ciencias de química, biológicas, física, agroeconomía, economía, por supuesto, y lengua, historia, etc. Y aproximadamente, solo aproximadamente, ¿cuántos alumnos tiene la universidad? Aproximadamente. Tiene en su total 31.000 y de esos 31.000, ¿qué porcentaje aproximado son de posgrado, de magíster o doctorado? En cuanto al porcentaje, no lo sé exactamente decir cuántos son en magíster o posgrado bueno, tal vez unos 15%, pero no lo sé exactamente. Pero de esa magnitud. Somos una universidad que se focaliza en la formación, sobre todo de los primeros 3 años, luego con también másters y doctorados muy reconocidos, pero es que estamos lo que se llama una universidad de región, es decir, que ofrece sobre todo una formación por la gente de la región. El hecho de que estamos a 100 kilómetros de París hace de que tenemos que presentar sobre todo una formación por la gente de aquí y no tanto intentar intentar hacer una concurrencia a las grandes universidades de París. Sí, está bien. En el ámbito de la colaboración internacional, Ludov, ¿qué importancia le das tú a que los profesores de distintas universidades creen redes de colaboración, particularmente a los que somos de origen latino, del sur del mundo? ¿Qué ventajas le representa a los académicos de Chile, por ejemplo, pero puedo nombrar a cualquiera de Sudamérica, relacionarse con académicos del primer mundo? Es que yo he acompañado a un alumno en doctorado procedente de Valparaíso que ha realizado su doctorado conmigo y ahora es profesor en
en Derecho en la Católica de Santiago, entonces que ha realizado un trabajo sobre la recepción del Derecho del Imperio en el siglo XVII en el proceso de independencia de Chile y del Perú. Entonces, incluso en estas materias que pueden ser consideradas como un poco alejado de la práctica, también se puede establecer estos cooperaciones, y sobre todo es que aquí tenemos un colega que trabaja en agroeconomía, que también tiene un alumno procedente de Santiago para trabajar sobre un tema de mejorar la tierra con otros métodos que decimos lo tradicionales, es decir, cómo se puede realizar el cambio económico, pero a la vez ecológico, para que el campo puede ser rico también y produce la cantidad necesaria. Y entonces, en este proceso de globalización, es que el intercambio es lo que importa. Es que no es para nada, decimos, que aquí se puede ofrecer algo en sí mejor que no se pudiera ofrecer en América. Es el hecho del intercambio que me parece la cosa más importante, y las discusiones que pueden ser importantes para los dos lados. Profesor Peliceo, tú has tenido relaciones de colaboración con el doctor Christian Hauser del Instituto de Estudios Humanísticos de nuestra universidad. ¿En qué se han expresado esas colaboraciones? ¿Qué tipo de colaboraciones han realizado? Es que nosotros estamos desde ya unos años en contacto y sobre todo en cooperaciones al nivel de un libro, a nivel de congresos, es decir, de congresos de una asociación que se llama AILA, que reúne los historiadores que trabajan sobre América Latina en Europa. Y entonces hemos en las planificaciones de hay secciones en estos congresos, junto con una colega mexicana, ya hace unos años, preparado algo, hemos preparado algo por este año, aunque va a ser traslado el año que viene por razones de la situación sanitaria actual. Y estamos ahora concretamente mirando, Cristian y yo, en qué podemos cooperar en un proyecto de libro sobre justamente estos vínculos entre el imperio Habsburgo de habla alemana y de habla española en un contexto más global, incluyendo también más largamente los aspectos de América. Ludo, realizaremos una breve pausa y a nuestros telespectadores les pedimos que nos esperen. Ya regresamos en breve. Estamos conversando con el doctor Ludo Peliceo, profesor del Departamento de Idiomas y Culturas Extranjeras de la Université de Picardie, Jules Verne, Amiens, en la región de Picardie, en Francia. Ludo, eres coordinador de proyectos de la Universidad de Picardie para América, incluyendo Norteamérica, ¿ya? En ese contexto, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué va eso? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer en esta colaboración?
Estamos, y en este sentido hablo yo del equipo de las relaciones internacionales, y tenemos también una vicepresidenta, Marie-Françoise Montauban, que se ocupa especialmente de las relaciones internacionales, mirando primero, bueno, en ese sector de agroeconomía, con proyectos concretos con su laboratorio, luego son las artes aplicadas que están muy vinculados con el Brasil, que están realizando un par de trabajos, incluso una codiplomación, y luego finalmente también proyectos en el campo de biología y de salud. Es que decir que aquí hay hospital, una clínica muy reconocida en el campo de la salud. Lo que tendríamos que aprofundir aún más sería este intercambio con profesores y alumnos procedentes de países como Argentina y Chile, porque tradicionalmente desde muchos años ya tenemos muchos proyectos con el Brasil, también con México, pero lo que falta sería sobre todo de aprofundir este aspecto de intercambio. También en humanidades es que tenemos un centro fuerte de francés como lengua extranjera, y allí de entrar en más intercambio y proyectos comunes. Quiero entrar a un tema que me parece que es central o ha sido central en tus investigaciones. Es el Imperio de Habsburgo. Tú has estudiado la Casa de Habsburgo, según he leído, una de las más influyentes y poderosas casas reales de Europa. Sé que es mucho pedir, pero voy a intentar que lo pueda hacer. Hacernos un resumen de qué se trata el Imperio de Habsburgo, qué ha pasado allí. Un breve resumen. Sé que sería largo de explicar seguramente, pero tú puedes, yo creo, hacerlo. Entonces estamos hablando sobre todo para que sea este imperio de los Habsburgos mundial, que es el imperio que es la parte austríaca, la parte española, que no se debe olvidar la parte portuguesa. Es que con el año de 1580, todos los territorios en África y en Asia también forman parte de este imperio de los Habsburgos. Entonces no son solamente las Filipinas en Asia, sino también este contexto. Ya es el primer punto. El segundo punto, que uno de los claves por el suceso, a mi parecer, es que ya en el siglo XV, entonces antes de la conquista de América, este imperio ya era un imperio de varias lenguas. Es decir, en Hungría, en Austria, es que yo he realizado mi segundo doctorado sobre rebeliones en actual España, en actual Francia, formando parte del imperio del Habsburgo. Entonces, hay las cartas, el uno escribe en francés, el otro responde en alemán, y llegan a entenderse, y luego hay otro que responde en flamenco, y todo este conjunto hace de que incluso, claro, hay la gramática de Nebrija que impone de cierto modo el castellano, pero no tenemos que olvidar que al lado del castellano, la imposición del castellano, también siempre hay un cierto respeto de las lenguas, no de todas las lenguas nativas, pero de las lenguas más importantes que se puede utilizar para gobernar. Y en este sentido sí lo hace. Y para terminar, este imperio, y por lo tanto me fascina también mucho la historia de Chile, llega a sus límites justamente al río Biobío. Es que esto hace es casi, no es la defensa, no es que han perdido las batallas. La cosa más importante es que se tiene que ponerse la pregunta cómo hacer para integrar una parte que no se puede someter.
es que cómo se justifica delante de Dios de que paganos siguen existiendo de cierto modo porque no pueden ser integrados en el imperio. Y esto son preguntas que son importantes y que me fascinan de cierto modo. Y a propósito de la fascinación por ciertos temas, ¿cómo surge tu interés por la historia moderna? Es que a mí me ha fascinado ya como en mi juventud la música, los artes de la época moderna, de cierto modo su elegancia. Es decir, cierto que también hay las guerras, hay crueldad terrible, hay la peste, todo esto. No obstante, es que cuando se lee una carta, cuando tú estudia la literatura, tiene una elegancia, tiene una forma de expresión que siempre me ha fascinado mucho. Estilo no es únicamente cortesano, pero incluso también cortesano y muy elegante de cierto modo. No siempre es cierto, pero en unas de sus expresiones. En la historia del Estado moderno, por cierto, hay conflictos, hay violencia, hay guerras. ¿Por qué tan interesados estos temas también y qué se puede aprender de ellos? Es que, claro, yo he hecho mi tesis sobre la historia de la diplomacia y es muy interesante, fue un proceso muy revelador, pero, claro, la diplomacia sigue siendo algo hasta ahora donde no se dice mucha cosa, porque no se puede permitirse un conflicto y entonces mucha cosa está escondida. Y entonces, después de este periodo de investigación sobre la diplomacia, yo me he dicho, bueno, es que no puede ser que voy a continuar. Ahora me interesa algo, bueno, con fuego y sangre. Entonces, rebeliones. Haciendo otra cosa, completamente otra cosa para que no sea siempre lo mismo. Y en este sentido, yo he entrado, de cierto modo, de modo voluntario, en lo opuesto, que también está vinculado con la formación del Estado moderno, es decir, a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Relaciones Internacionales, pero también, por supuesto, desde el debajo. Y entonces, todo el tema de violencia, sea en América, de la violencia extrema, me interesa porque es interesante de preguntarse del por qué. ¿Por qué una persona está capaz de cometer tantos crímenes? ¿Por qué un pueblo durante los procesos de brujería con 600 habitantes puede matar, quemar a 200 personas? Es decir, a cada tercera persona de los habitantes. ¿Cómo es entendible de que estos procesos pueden ocurrir? Sí. Ahora, hay un ámbito que tú utilizas en alguna de tus investigaciones que en ciertos temas comparas Europa con Latinoamérica. ¿Qué ventaja tiene o qué riqueza tiene? ¿Por qué lo hace? Ir comparando, puede ser culturas, economías, historias, etcétera. Europa, el viejo mundo, mundo desarrollado, Latinoamérica, el nuevo mundo y no tan desarrollado. Sí, no. No, es que este alumno en doctorado, Fernando Pérez Godoy, que ha hecho ya este trabajo sobre un proceso de transfer, de la transmisión, como unas ideas del derecho natural que fueron desarrolladas por Pufendorf aquí en Alemania, como ellos han pasado por España, fueron transformadas y luego han pasado por Chile para allí
ser recibidas a finales del siglo XVIII y XIX. Y entonces son estos procesos que pueden tener un impacto. Segundo ejemplo que me interesa también son estas discusiones sobre la paz o la posibilidad de concluir una paz con los mapuches o no. Es decir, hasta qué punto toda la discusión que surge en los años de 1607-9, hasta qué punto el imperio español puede permitir de no integrar personas porque no son capaces. Es decir, es una cosa de tolerar de cierto modo millones de indígenas en el Amazonas donde no podían entrar, mientras que por el sur de Chile es que intentaban, fundaron sus ciudades, pero luego tenían que aceptar que no podían quedarse. Entonces, este proceso de la interrogación sobre un imperio también es algo de interesante. Y finalmente, por supuesto, el proceso de la propia el establecimiento de un Estado moderno. ¿Cómo se traduce esto en México, como en Chile, como en Europa Central? Compararlo, estoy preparando un libro sobre este aspecto, sobre todo en cuanto a las ciudades. A propósito de que dice que estás preparando un libro, eso significa que seguramente en tu vida universitaria de alumno, en el doctorado y ya ahora como profesor, como investigador, para conocer de las historias de los pueblos, has tenido que estar, como dice, hay un dicho en español que dice ratón de biblioteca, de eso, has tenido que estar en archivos, bibliotecas, documentos, papeles, que eso es seguro que ha sido así, y por qué eso podría ser interesante o casi fascinante. Lamentablemente ahora tengo poco tiempo para continuar a trabajar como me gustaría en los archivos, como con tantas cosas administrativas. Pero el trabajo en el archivo, cuánto alguien se siente y luego el documento está llegando y se abre y se da cuenta de que tal vez 300 años nadie le ha tocado, 600 años incluso. Es decir, esta sensación de ser el primero con tanto polvo, claro que no se puede, hay que meter otro traje en negro para consultar documentos, pero esa sensación de ser el primero después de años. Y luego de llegar, es un poco como yo he trabajado también mucho con documentos en Chancillería de Valladolid, entonces documentos jurídicos de reconstruir incluso asesinatos, crímenes, a través de los diferentes documentos de reconstruir una imagen más completa. Bien. Para personas como tú que buscan la historia y tratan de armar una historia y sacar conclusiones de allí, ¿tú crees que la historia no es solo para los historiadores, sino que también para el resto de las personas? Sí, claro, es que no se puede decir, bueno, que se aprende directamente algo estudiando de la historia para nosotros hoy. Es que sobre todo el pensamiento que permite de reflexionar sobre lo que ocurre y también, por supuesto, identificar ciertos conflictos que tienen sus raíces ya hace muchos años, muchos siglos, y que tenemos que tener esta
esta visión de esta fase moderna de la globalización, donde mucho fue conectado, mucho más que pensamos. Esta globalización no es simplemente una cosa que ha comenzado en los años 60 del siglo pasado, ya es mucho más viejo y nos permite en muchos casos entender mejor por qué hay a nivel mundial tal o tal conflicto, tal o tal problema, y así tal vez incluso un día, ojalá, ayudar a resolver problemas. Ludo, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Quiero agradecerte muy sinceramente, ha sido un placer conocerte y que hayas aceptado la invitación de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca a conversar durante casi una hora sobre tu ciudad, sobre tu universidad y sobre tus investigaciones. La verdad es que pareciera ser que la historia me está convenciendo, es muy fascinante, ¿ya? Y también quiero agradecer al doctor Christian Hauser del Instituto de Estudios Humanísticos que permitió este contacto. Él nos permitió que pudiésemos contactarnos previamente. Gracias, Ludo. Bueno, muchas gracias igualmente. Es que para nosotros, es decir, para mi esposa y para mí era un placer cuando hemos estado en Talca, cuando podíamos también descubrir el campus y conservamos un excelente imagen del campus, y en ese sentido muchas gracias, y aquí estamos y sería para nosotros un placer de recibir sea los estudiantes o bien los colegas aquí en Amiens. Donc, merci beaucoup à vous et merci beaucoup pour la coopération. Muchas gracias Ludo. Estimados telespectadores, con el doctor Ludo Pelliceo de la Université de Picardie, de la región de Picardie de Francia, hemos estado conversando de la historia de tiempos modernos, pero también nos dio un paseo por allí, por la Casa de Augsburgo, de ese imperio fascinante, y también sobre los nuevos proyectos que tiene de relaciones entre su universidad y universidades de Latinoamérica. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y les esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.